Gracias a todos, muy buenas tardes. Efectivamente, el tema que hoy queremos comentar es este acuerdo que emite el presidente López Obrador, mediante el cual ordena a las Fuerzas Armadas a participar con la Guardia Nacional en funciones de seguridad. El acuerdo tiene como fundamento legal, por un lado, la facultad reglamentaria del presidente de la República, pero también el transitorio 5 del decreto que reformó y adicionó diversas disposiciones de la Constitución en materia de Guardia Nacional. Este artículo 5 transitorio, en efecto, como se ha mencionado, bueno, pues fue aprobado recientemente por esta legislatura por unanimidad. Y este artículo 5 ordena el que la presencia de la Fuerza Armada permanente que participe en funciones de seguridad lo haga de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional. Esa es la disposición. Entonces, nosotros tenemos diversos cuestionamientos acerca de la posible inconstitucionalidad de este acuerdo y de los visos de falta de claridad y de legalidad en el mismo. Primero, es cuestionable que la facultad reglamentaria del presidente le permita reglamentar directamente una disposición constitucional. Esta corresponde a la facultad de reglamentar leyes, no disposiciones constitucionales, es decir, hubiera sido necesaria una ley que regulara la actuación de las Fuerzas Armadas y que posteriormente viniera la reglamentación del Ejecutivo. Por otro lado, uno de los requisitos que señala este artículo 5 transitorio es que sea extraordinaria. Y en ninguna parte del acuerdo se justifican, se señalan, se aducen los supuestos de esta intervención de carácter extraordinaria, que requeriría forzosamente el que fuera temporal, el que fuera excepcional, el que fuera justificada y restringida. Esto en concordancia tanto con el artículo 5 como con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta materia. Y el acuerdo señala prácticamente una intervención de carácter permanente hasta el 27 de abril, o sea, prácticamente todo el gobierno del presidente López Obrador en todo el territorio nacional y para todas las funciones que señala asignadas a la Guardia Nacional. Es decir, no hay condiciones de excepcionalidad, sino de permanencia. Por otro lado, otra parte importante es que dice que tiene que ser esta participación de las Fuerzas Armadas subordinada a la Guardia Nacional. El acuerdo no habla de subordinación, habla de coordinación, y la redacción del mismo incluso hace suponer que quien tiene que subordinarse es la Secretaría de Seguridad, toda vez que el presidente le ordena, instruye al secretario de Seguridad a que se coordine con las Fuerzas Armadas. Y otro tema es que debe de ser fiscalizada. Y sin embargo, al hablar de fiscalización, lo único que dice es que la actuación de las Fuerzas Armadas quedará sujeta a la supervisión y control de un órgano interno de control de la dependencia que corresponda. ¿Cuál? Del Ejército, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad. Es una disposición por demás ambigua. Y bueno, seguramente Julen entrará a este tema cuando la esencia de un cuerpo de seguridad como el de la Guardia Nacional es fundamentalmente el que sea un cuerpo de seguridad civil. Y esto fue el supuesto en el que se soportó toda la reglamentación de la Guardia Nacional. Evidentemente este acuerdo es insuficiente, ni da seguridad jurídica a los gobernados, ni tampoco da seguridad y certeza a los integrantes de las Fuerzas Armadas de cuál debe de ser el alcance de su participación. Y vemos con preocupación que nuevamente
se le pretende asignar a las Fuerzas Armadas una responsabilidad como es atender el problema, el grave problema de la inseguridad. Implica de suyo un reconocimiento expreso de que el gobierno federal en su política y su estrategia nacional de seguridad no funcionó. Y no funcionó en dos partes principales, en la Guardia Nacional y en esta política de abrazos y de no balazos. Es decir, en vez de que el presidente se esfuerce por consolidar la Guardia Nacional, por fortalecerla, por darle una mayor presencia y operatividad, al contrario, establece una mayor participación de las Fuerzas Armadas a quien pretende responsabilizar del grave problema de inseguridad que el gobierno federal no ha podido dar respuesta. Y particularmente en este tiempo en el que todavía está peor que en otros momentos, según datos del Sistema Nacional de Seguridad, en donde hay un incremento de la violencia, de los delitos, y la impunidad en un orden de un 97%, pues permanece. Es verdaderamente el propósito de hacer responsables a las Fuerzas Armadas de una tarea más, que es el tema de la seguridad. Porque este gobierno pues ha verdaderamente asignado todos aquellos asuntos que no puede atender a las Fuerzas Armadas, desde la compra y la administración de pipas para evitar el huachicol, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, lo pone de policía migratoria, obviamente las funciones de participar en la lucha contra la delincuencia organizada y protección civil, pero cada vez que algo se le complica a este gobierno federal, se lo encarga al ejército y pretende hacerlo responsable de esta función, así sea entregar libros cuando no ha logrado entregar libros para el ciclo escolar o distribuir medicinas cuando hay desabasto. Creemos, sin escatimar absolutamente nada de la labor que realizan las Fuerzas Armadas de manera disciplinada, leal y en apoyo a la ciudadanía, que esta función que ahora pretenden asignarla y de la cual se pretende responsabilizar al ejército, nos habla del fracaso de la política del gobierno federal en materia de seguridad. Por lo que a mí respecta, sería mi intervención. Senadora, muchas gracias. Senador Rementería, por favor. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Lupita, por esta exposición. Yo solamente quisiera agregar algunas cuestiones. Yo empezaría por decir, el acuerdo es arbitrario y además es inconstitucional. Es un acuerdo que se basa en un artículo 5º transitorio que supone otras cosas, en el que sí habla de una participación del Ejército, de las Fuerzas Armadas, de la Marina, Armada de México, pero bajo ciertas condiciones que no se establecen en este acuerdo. Hay que decir que cuando nace la Guardia Nacional, el espíritu de esto era poder tener un cuerpo con condiciones digamos, de exigencia prácticamente militar, con disciplina militar, que pudiera afrontar con éxito, así lo decían, las condiciones tan severas de inseguridad que guardaba todo el país. Y a partir de ahí se empezó a trabajar en este proyecto de la creación de la Guardia Nacional, porque también se decía en este proyecto, y bueno, y lo dijo el entonces candidato, hoy presidente, en muchas ocasiones, que el ejército no debería de participar en estas labores, que no era su función principal, y de esto hay, bueno, constancia que ustedes mismos han publicado los medios a lo largo de muchos años, prácticamente de décadas. Y entonces se empieza a platicar de la creación de esta generación de la Guardia Nacional. Pero bueno, antes de entrar a ese detalle, yo lo que quisiera es reconocer con absoluta claridad pues el trabajo para el Ejército, para la Marina Armada de México, el que han desarrollado a lo largo de muchísimos años y que hay que, pues de alguna manera, darles ese merecimiento que tienen, porque lo han hecho y cuando han sido llamados a atender necesidades como estas, las que hoy se plantean casi de forma definitiva, pues lo han hecho puntualmente atendiendo a la solicitud de su jefe máximo, el presidente de la República.
Pero se dijo que esto no era legal, que la participación del Estado o de las Fuerzas Armadas en labores que le son propias a las operaciones o corporaciones civiles no era legal, que estaba pues violando precisamente la Constitución. Se intentó entonces una ley de seguridad interior para darle algún marco normativo a esta participación. No se aceptó. Hay algunos que hoy defienden pues la militarización que se provoca a partir de este acuerdo, que pues en aquel momento protestaron mucho y hoy la defienden pues a capa y espada, y me parece que hay que recordarles que, bueno, de lo que se trataba era de poder establecer una forma en la que pudiera las Fuerzas Armadas permanente ayudar de manera, digamos que subsidiaria, en las tareas de seguridad pública, y no como se está planteando ahora. Hay que decir que a partir de la Guardia Nacional se nos dijo que iban a tener una gran cantidad de elementos, de decenas de miles de elementos para finales del año pasado, cosa que no ocurrió. Se nos dijo también que iban a tener resultados pues extraordinarios, se planteaban ahí en las discusiones con las autoridades del Ejecutivo, con las dependencias del Ejecutivo, para poderlo lograr, para tratar de convencer a todos los legisladores de poder apoyar este proyecto. Tampoco ocurrió. Tenemos hoy nada menos marzo y abril, los dos peores meses de la historia de nuestro país en materia de inseguridad. Y luego, bueno, pues lo que está pasando aquí, que ¿por qué digo que este acuerdo es arbitrario y es inconstitucional? Porque, a ver, ahí se propone, si revisamos la redacción a detalle del artículo 5 transitorio de esta reforma de 2019, pues se habla de que el Ejecutivo podrá desarrollar en tanto la Guardia Nacional desarrolla su capacidad y su estructura, podrá de alguna forma ocupar de manera regulada, de manera fiscalizada, de manera subordinada y complementaria, podrá utilizar a las Fuerzas Armadas. Pero aquí lo que viene a darse de facto con este acuerdo es que lo va a dejar ya por los próximos 5 años. Y el espíritu de este quinto transitorio es para que cuando hubiera eventualidades pudiera tomar o echar mano de esta ayuda de las Fuerzas Armadas y resolver algún problema. No sé si a partir de la existencia de la pandemia pudiera justificarse esta participación de las Fuerzas Armadas, pero evidentemente nadie está pensando, ni siquiera el propio gobierno, en que la pandemia dure los próximos 5 años, o sea, el total del sexenio. De forma que lo que estamos es ante una militarización de la seguridad pública en nuestro país. Hay que decirle las cosas como son, porque ¿qué viola? Entre otras cosas, en el artículo 5 transitorio, dice que debe de subordinarse. Pues no se subordina. Debe de ser, dice también que debe fiscalizar. Tampoco se fiscaliza porque remiten esta fiscalización al propio órgano interno de control de las dependencias que forman parte, o sea, a la Marina o al Ejército. Y también dice, pues, que debe de haber esta, digamos que, coordinación, como si al final de lo que estuviéramos hablando es en esa coordinación que se plantea en el acuerdo, pues de que fuera, como yo lo decía al senador Murguía, pues al final de cuentas como si la Secretaría de Seguridad Pública le tuviera que responder a las Fuerzas Armadas cuando debe ser al revés. Yo creo que es necesario explorar algunas acciones jurídicas, no para evitar en todo caso la participación del Ejército, de las Fuerzas Armadas en condiciones que lo amerite la situación de nuestro país, sino para evitar que esto sea permanente como se está planteando. Porque para efectos lo que estamos planteando es pues tener los próximos 5 años, o sea, todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con el Ejército haciendo labores de seguridad pública. Y eso no es lo que está contemplado en pues la reforma constitucional de marzo del 19. Yo creo que hay que insistir en que esto se eche atrás, que se reordene y que se diga, va a participar, cuándo, en dónde, por cuánto tiempo, y entonces tengamos la posibilidad de decir, ok, se está cumpliendo con el artículo 5 transitorio. Han salido algunas voces de Morena a decir, no, es que ahora están en contra de lo que permitieron durante muchos años. No se trata de eso, se trata de decir, si hubo una necesidad de legislar sobre esto, se dio
esa oportunidad de hacerlo en marzo del 19, se establecieron las condiciones. Oye, pues presidente, cúmplelas. No estás obligado más que a cumplir precisamente con lo que establece la Constitución. Y este acuerdo viola precisamente eso, la Constitución de este país, porque no establece las condiciones mínimas de cómo va a trabajar las Fuerzas Armadas, quién las va a fiscalizar y la coordinación que tiene que ser pues subordinada precisamente a la Secretaría de Seguridad Pública. Yo hasta ahí me quedaría en este momento. Muchas gracias. Senador, muchas gracias. Pasaríamos al siguiente tema con el diputado Héctor Jaime Ramírez. Diputado, ¿nos escucha? Sí, sí. Adelante, por favor. Pues, muchas gracias por su presencia. Y nos encontramos hoy sin temor, sin timón y sin timonel. Hoy el gobierno federal anunció su plan para regresar a lo que le llaman ellos la nueva normalidad, pero seguimos igual que hace 2 meses, sin un plan serio de reactivación y de apoyo al sector salud, tampoco de apoyo a la economía, que permita mitigar los efectos del COVID, que ya ha dado como resultados un gran deterioro en la salud de los mexicanos, con miles de muertos, personas y empresas, desempleo, mayor desigualdad y una gran incertidumbre ciudadana sobre su futuro. Sin ofrecerte certezas, hoy nos hablaron de los cuándos, pero no hablaron de los cómo y tampoco hablaron de los recursos que habría para hacer frente a esta crisis que ya comenzó, que se está profundizando y que viene con enorme fuerza. En materia de salud, hoy la nueva normalidad es que los datos que presentan no tienen respaldo científico, siempre ellos tienen otros datos. La nueva normalidad es levantar la contingencia a través de un semáforo que no tiene datos reales. Tenemos serias dudas de la metodología que sustenta este semáforo sobre la transmisión para levantar progresivamente, dicen, las medidas de confinamiento y reanudar las actividades económicas. No tenemos un diagnóstico real de la pandemia en nuestro país sobre los estudiados, los confirmados, los sospechosos e incluso sobre el número de muertes por COVID. No sabemos dónde están los contagios. No sabemos ni siquiera con certeza si los 269 municipios que el gobierno federal considera libres del virus en realidad no están, porque el número de pruebas son verdaderamente pocas. Lo venimos denunciando desde hace semanas. No vamos a saber si los trabajadores que vuelvan a sus empresas no se contagiarán, porque no sabemos casi nada de los sospechosos y de la gente que está contaminando a otros mexicanos y que hoy están asintomáticos. La negativa del subsecretario López-Gatell a aplicar pruebas de manera generalizada, como lo ha recomendado la OMS desde el inicio, y con criterios actualizados al día 10 de mayo que no están aplicando. Somos el país de la OCDE que aplica mucho menos pruebas, menos de 4 por cada 100,000, mientras que hay cientos de países que están por arriba de nosotros. Estamos por debajo del lugar 122, y si no se conoce el número de casos, no se pide entonces controlar los contagios, pues imposibilita rastrear los casos sospechosos e identificar a sus contactos, por lo que más mexicanos caerán enfermos. No estamos considerando además este plan el ejemplo de países que están levantando la cuarentena. Primero hay que diagnosticar el riesgo para la salud y después se reinician las actividades con las mayores medidas de protección. Pero aquí la lógica presentada por el gobierno federal es la contraria. Primero salimos a las calles y luego veremos qué pasa. Es una mentira, o cuando menos un grave error, producto de la desinformación del propio gobierno, la afirmación del presidente sobre el aplanamiento de la curva. El día de ayer, 12 de mayo, México rompió el récord de infectados y de muertes. 1,997 enfermos más respecto al día anterior y 353 defunciones reconocidas por COVID en las últimas 24 horas. Lo más importante para reanudar las actividades y tratar de regresar a la normalidad, entre comillas, es que las personas se sientan seguras al salir de sus casas. Se necesita más claridad, certidumbre y seguridad de que tenemos un buen diagnóstico para que esta estrategia y este plan de reactivación y de combate a la pandemia sirvan tanto en términos de salud pública como en términos de economía. Si no, lo que va a pasar es que en las siguientes oleadas del COVID habrá muchos más miles de mexicanos muertos por materia que podría haberse prevenida y daño más profundo a la economía. La salud es lo primero, por eso los gobernadores de Acción Nacional ya lo dijeron, no es posible reabrir más actividades económicas hasta que el descenso del nivel de contagios del COVID lo permita y se den protocolos sanitarios para hacerlo con seguridad. Lo contrario sería delicado e irresponsable. No obstante, consideramos que los protocolos y las medidas sanitarias en el entorno laboral
ya deberían haberse emitido por la Secretaría de Salud, por el IMSS y por la Secretaría del Trabajo con mayor oportunidad, si es que efectivamente ya se podría reanudar sin problemas de mayores contagios, lo cual dudamos seriamente. En materia económica, hoy la nueva normalidad es la de los 700,000 nuevos desempleados que ha dejado la contingencia por COVID. La nueva normalidad es la de las empresas que no han resistido el impacto de la emergencia y que no podrán volver a operar, como es el caso de los 30,000 restaurantes que han tenido que cerrar en forma definitiva con todo lo que ello implica en materia de economía y empleo. La nueva normalidad es, pues, el incremento de la pobreza y de un gobierno que se burla de todo México al decir que esto le viene como anillo al dedo. Un semáforo como el que se presentó hoy ayuda a definir la temporalidad de la epidemia, pero no resuelve los problemas de fondo. La realidad de aquellos que hoy son olvidados por el gobierno y que son víctimas centrales y colaterales de la circunstancia. La nueva normalidad de la pobreza extrema, que se incrementará en 4.8%, de acuerdo con las estimaciones de la CEPAL. Ante ello, las respuestas del gobierno son que las empresas se rasquen con sus propias uñas y asuman las consecuencias, y buscar cualquier resquicio institucional para repartir de forma paliativa los recursos del erario en efectivo a algunos grupos sociales. Mientras que países como Alemania, el Reino Unido, España e Italia hablan de planes de apoyo con liquidez a empresas, créditos amplios, subvenciones a las pequeñas empresas, diferimiento del pago de impuestos a empresas y personas físicas por 3 o por 6 meses, en México no se anunció absolutamente nada. Mientras que en otros países se anuncian apoyos para emprendedores, el gobierno de México les dice que se las arreglen como puedan. Estas son las respuestas de un gobierno al que le ha quedado grande la crisis, al que le ha quedado grande la responsabilidad de gobernar. En medio de la crisis sanitaria, seguimos sin un diagnóstico por parte del gobierno sobre el daño a la economía de las familias, las empresas y el gobierno. Son los propios gobernadores quienes han establecido estímulos fiscales y apoyos económicos, pero no existe el respaldo del gobierno federal en materia sendaria. Es un tema que no le interesa discutir. Los apoyos que ha otorgado el gobierno federal son insuficientes para ayudar a nuestra economía. Se reanudarán las actividades económicas sin que la población tenga los medios de trabajo ni la certeza de que tendrá empleo o ingresos para llevar a su casa lo más indispensable. El presidente dijo que habría 250,000 millones de pesos en la extinción de fideicomisos y 60,000 millones de pesos del plan de austeridad. Pero seguimos esperando conocer cuáles son los fondos y fideicomisos afectados, cuáles serán las subsecretarías que se eliminarán. Se merma la capacidad del Estado en sus actividades sustantivas como la de la seguridad y se genera mayor incertidumbre porque no existe claridad en la forma en cómo se van a utilizar estos recursos en el plan de activación económica. No hay que olvidar que también se requiere atender los efectos sociales provocados por la pandemia, como el aumento de la violencia familiar en un contexto nacional de incremento de la delincuencia y cómo se agravará el incremento de la pobreza laboral y por ingresos a causa de la pérdida de empleos e ingresos por la familia. La nueva normalidad es, pues, un México sin timón ni timonel. La pobreza aumenta, el desempleo aumenta y las respuestas y las estrategias y políticas públicas del gobierno federal brillan por su ausencia. Tristemente, la nueva normalidad es la de un gobierno que no oye y que no entiende. La nueva normalidad es la de un gobierno alejado de lo que pasa en las calles, de la realidad. La nueva normalidad a la que no podemos acostumbrarnos es la de un gobierno que actúa por decreto y no por consenso. La nueva normalidad es la de un gobierno que en vez de animar a quienes están entregando su vida por cuidar a los enfermos, como los médicos y las enfermeras, los ataca y los ofende. La nueva normalidad de un gobierno que aprovecha la situación como esta para atentar contra las instituciones democráticas y para militarizar al país. Lo decimos fuerte y claro. No puede haber una estrategia nacional de reapertura y recuperación sin escuchar a los gobernadores, sin atender a las realidades regionales, a las realidades locales y sin haber recursos para ello. No hay estrategia que incluya la visión local, no hay una estrategia que incluya la realidad en cada estado. El PAN actúa con firmeza para sacar adelante a México y hemos hecho varias propuestas. El PAN ha insistido en la necesidad de un diálogo republicano, del diálogo entre los actores. Hemos hecho propuestas desde el legislativo que no han sido atendidas. Hemos hecho propuestas para reactivar la economía, para proteger la economía familiar, ver la crisis de frente y atacarla de forma contundente. Hemos recogido y hecho nuestras las ideas de la iniciativa privada, como el Consejo Coordinador Empresarial, el sector obrero y los economistas. El PAN va a seguir buscando alternativas
para reanudar las actividades y reactivar la economía desde lo local. Vamos a seguir haciendo propuestas para que México salga adelante y el impacto negativo de esta pandemia sea el menor posible. Hoy hacemos un llamado a la sociedad para hacer un frente común y juntos rescatar a México. Nuestro país necesita el talento de cada uno de nosotros. México es grande, muy grande, y saldrá adelante a pesar de aquellos que nos quieren llevar en sentido contrario. Vamos juntos, vamos firmes, vamos con toda la energía de enfrentar la crisis y dejar atrás este mal sueño del que nos surge despertar. Muchas gracias, diputado. Empezaríamos entonces con el listado que tenemos de preguntas y respuestas. Se los digo como está hasta ahorita. Empezaría Gerardo Cedillo para que nos ayuden a irse preparando. Después Lucia Calderón. Después Ivonne Reyes, Jorge Chaparro y hasta ahora Luis Pérez. Serían estos los que tengo hasta ahorita. Gerardo. Sí, gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Buenas tardes a todos. Yo de entrada quisiera preguntarles, y era el tema que yo quería abordar, el asunto de la reapertura. Bueno, ya el diputado hizo un recuento de lo que ustedes piensan al respecto de esto, pero sí quisiera pues saber si no existe de alguna manera ahí un poco de, digamos, mezquindad por parte del Partido Acción Nacional de no reconocer absolutamente nada de lo que haga el gobierno, es decir, en la estrategia se puede o no estar de acuerdo, pero pues está planteado digamos, un proceso de reapertura y pueden o no estar de acuerdo, pero no es que no se esté haciendo nada. Esto quisiera yo cuestionarles. Y también, bueno, pues efectivamente, ¿qué se tiene que hacer en la reapertura desde su punto de vista para que, sobre todo, por ejemplo, las empresas pues empiecen a reactivarse, si hubo o no presiones, si consideran ustedes que hubo o no presiones para que se reaperturaran muchas de las industrias, sobre todo la automotriz, por ejemplo, pues ante presiones de Estados Unidos. ¿Qué opinión tienen al respecto de esto? Gracias. ¿Quién nos ayuda a responder? ¿Diputado Héctor Jaime sí? Con mucho gusto. Mucho. No nos parece que haya mezquindad. Lo que estamos haciendo es el balance de lo que hoy se presenta. Cuando tú dices, vamos a reaperturar, me parece muy bien. Con o sin presiones se reapertura una parte de la cual Acción Nacional está conforme con esa reapertura. Sin embargo, la pregunta es, muy bien, las etapas presentadas hoy fueron tan sucintas que no queda claro cómo vamos a garantizar que las personas que regresan a esos sitios de trabajo se encuentren o bien sin COVID o bien ya recuperados del COVID. ¿Qué medidas en el número de pruebas, por ejemplo, lo puede garantizar? La Organización Panamericana de la Salud y la Mundial de la Salud, el día 10 de mayo, hace apenas 3 días, volvió a readecuar, con base en las experiencias de esta pandemia y de COVID de manera puntual, cuál es el estudio de casos y qué mecanismo de seguimiento habría que hacer aún en casos de apertura. Bueno, pues eso no fue anunciado. Si el número de pruebas que se están haciendo hoy es el que nos van a seguir haciendo para los próximos días con las empresas, pues lo que va a ocurrir, y esto está ya demostrado en lugares donde aperturaron sin tener el control de la magnitud del daño, pues nos va a llevar a términos realmente más dañinos para la salud y mucho más deleterios. Entonces, a mí sí me parece que cuando tú haces un plan de apertura debe haber la racionalidad con evidencia científica de que estás protegiendo la salud y también la economía. No solamente empujar hacia el lado de la economía sin tener ningún respaldo. Si tú analizas ahorita de los 269 municipios que se mencionaron, que no hay casos, y checamos con base en la información cuántas pruebas se hicieron ahí, pues no nos pueden decir siquiera cuántas pruebas se hicieron, mucho menos que están libres de contagio. Entonces hay que tener cuidado con esto. En el planteamiento de la activación económica estamos a favor de la economía, con la racionalidad de lo que esto implica. Porque mira, liberar una responsabilidad, es decir, ya vamos a liberarla y ahora va a ser responsabilidad, dicen ellos, hoy no lo dijeron en la mañana, lo dijeron anoche, de los gobernadores, cuando ellos en estos mapas que se presentan y con gran cantidad de información que es notorio de que no es información certera ni es precisa, no solamente por el número de casos confirmados, sino el número de casos estudiados. Recientemente otra controversia sobre el número de falsas negativas, de aquellos que dieron como negativos y que luego fueron enfermos,
Pues me parece que si no dominas bien de qué magnitud es la pandemia, no va a ser bueno. Y te aclaro, la fuente es la propia Organización Mundial de la Salud y los nuevos lineamientos de seguimiento y de contactos de caso, Gerardo. Pero no hay mezquindad. En Acción Nacional estaríamos a favor de la activación económica, porque sin duda que lo que está acabando ya muchas gentes, y la encuesta de Mitofsky de hace 3 días lo señala, la cantidad de recursos en muchas de las familias que hoy están por confinamiento voluntario en sus domicilios, porque era la vía más barata ante un gobierno que no proveyó un plan correcto, que no se previó de los ventiladores, del equipo que debía haber tenido en reserva estratégica para este país. Lo más barato fue decir, métanse a sus casas, porque ellos no iban a correr con el costo. Entonces, a mí me parece que lo que estamos diciendo son simplemente los hechos, que este plan presentado hoy por la mañana, que dice los cuándos, pero no los cómo, deja mucho que desear. Diputado, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera abundar sobre el tema? Por favor, diputada, adelante. Lo que comenta nuestro compañero Héctor, que creo que es un experto en el tema de salud y que ha trabajado durante muchos años este tema. Uno de los puntos importantes es que hemos escuchado la parte únicamente política de la recuperación de la crisis, pero la realidad es que no tenemos una opinión científica clara y precisa del momento en que se vive. Hemos visto cómo van y vienen cifras. Un día amanecen con una cifra en el tema de infectados, con el tema de defunciones, otro día amanecen con otra, y la realidad es que hoy no tenemos una precisión sobre lo que en realidad estamos viviendo en el tema de salud. Por otro lado, también se ha quedado a deber mucho en un plan económico para la recuperación y el salvamiento de los empleos, de los empleos y de las empresas. Mucho hemos pedido que se activen sistemas o mecanismos para que tanto los empresarios, las de las micro, medianas y medianas empresas, que son los que sostienen el 90% de la economía en México, tengan algunos incentivos fiscales, tengan algunos diferimientos en pago de impuestos, tengan la disminución del impuesto sobre la renta, tengan la disminución en el pago o la exención del pago de energía eléctrica, y sin embargo, todo esto parece que al gobierno federal no le interesa. Lo único que él está esperando es recaudar, que no sabemos de dónde lo va a hacer, puesto que las empresas están cerradas, y pues prácticamente los está dejando a la deriva. Y sabemos que, pues bueno, tiene programas el gobierno federal en el tema de adultos mayores, en jóvenes sin empleo, en las personas con discapacidad. Ciertamente esos programas existen en gobierno federal, pero no se ha dicho qué se va a hacer con estos más de 700,000 desempleados que se han generado desde abril y los que todavía se pudieran estar generando en el mes de mayo y junio, derivado de que, pues bueno, esta reactivación económica que pretenden hacer será de manera paulatina y no tenemos claridad qué va a pasar con aquellas micro, pequeñas, medianas empresas que estarán en condiciones también difíciles económicas durante los meses posteriores. Sabemos que el tema de la activación es importante, sin embargo, no debe de dejar de ir de la mano con la atención del tema de salud y hay que reconocerlo también. Todavía existen graves deficiencias en el sector salud, en materia de insumos, en materia de equipo médico, en materia del propio personal que trabaja en las instituciones tanto públicas y privadas, atendiendo la contingencia y también otra serie de enfermedades que también tienen que tienen que seguir siendo atendidas y que sin embargo no se ha resuelto tampoco esta condición. Entonces, creo que es un tema que se tiene que estar dando con mucha atención. Y por eso también es importante que el Congreso también estemos de manera permanente trabajando. Nosotros tenemos que estar al pendiente de la transparencia, la rendición de cuentas, la fiscalización de los recursos que el gobierno federal está aplicando con motivo de la contingencia y que hoy por hoy no vemos claridad hacia dónde se están dirigiendo todos estos recursos. Entonces, creo que es importante también que desde el Congreso, ahora en la Comisión Permanente, pues esté reactivando las actividades como Cámara para poder dar seguimiento a este tema tan importante y que afecta a todas las familias en México. Muchas gracias, diputada. Senadora Reynoso, nos quería hacer un comentario. Sí, muy buenas tardes a todas y todos. A mí me parece que también es importante mencionar la falta de seriedad
y la inconsistencia del gobierno federal en la toma de decisiones. Y les pongo tan solo un ejemplo. Ayer se anunciaron el acuerdo del Consejo de Salubridad General, en el que se reactivan o se incorporan actividades esenciales, la minería, la construcción y la parte automotriz, aunque la llaman en la fabricación de piezas o para el transporte. Sin embargo, si ustedes revisan la página del Consejo de Salubridad General, no hay ningún acuerdo publicado. Luego, el día de hoy, en el Diario Oficial de la Federación, aparece el acuerdo del Consejo de Salubridad General y minutos más tarde lo borran. Es decir, en estos momentos no hay certeza de exactamente cuál es el acuerdo y el plan de este gobierno federal, porque en los órganos oficiales donde se institucionalizan los acuerdos no aparece absolutamente nada de información. Y cada uno de ustedes puede entrar al Diario Oficial de la Federación y simplemente desaparecieron un acuerdo anunciado desde ayer, publicado hoy por la mañana con fecha de ayer, y que hoy no existe oficialmente ni en la página del Consejo de Salubridad General, ni en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, las únicas referencias que se pueden tomar, pues es lo que los medios han publicado. Ese es el nivel de opacidad, de falta de transparencia y de profesionalismo y de capacidad de este gobierno federal. Senadora, muchas gracias. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Lucía Calderón, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Por favor. Gracias. Quisiera que si pudiera el senador Héctor Jaime, que me amplíe un poco más la información acerca de esta pérdida de empleos que está ocurriendo y que ayer el Seguro Social dio una cifra bastante grande. ¿Usted cómo ve en los próximos meses de aquí a diciembre, si puede hacer una perspectiva de cómo estará el tema del desempleo en el país, considerando la pandemia y lo que el propio Seguro Social está admitiendo, que hay una reducción? Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lucía. Por favor, diputado. Mucho gusto. Mira, valdría la pena tener la perspectiva desde abajo hacia arriba para que te imagines la gran tragedia en la que estará ocurriendo. El pronóstico es que se va a incrementar el número de desempleos. En primer término, para que no se diga que son los datos nuestros, son los datos de un órgano autónomo constitucional, que es el Consejo Nacional de Evaluación, que estudió lo que el presidente se reservó para su gasto, llamándole proyectos prioritarios, en el acuerdo del 24 de abril. 38 temas estratégicos que reservó el presidente, de los cuales en todo lo demás podría haber austericidio, como es en el tema de la salud o en el apoyo a la economía, pero no en esos temas. Y el CONEVAL determinó, con los datos, y siendo hoy un titular puesto por este mismo gobierno, que ninguno de los 68 programas ayudaba a dos grandes grupos. Primero, a los más pobres, y segundo, a aquellos que habían perdido sus empleos. Si sumado a eso tú analizas la cantidad de recursos que hasta ahorita ha dicho el presidente que va a apoyar para detonar empleos, la pequeña y mediana industria o a los empresarios, pues la respuesta es nada. La probabilidad de regresar a la normalidad se va a dar poniendo un mapa en verde, coloreándolo cada noche o cada mañana, pero la gente va a salir a la calle y no va a tener empleo. No se ve por dónde se detona la economía, y más cuando los ingresos no fiscales son un serio problema. En los próximos días el presidente, de hecho, ya debería de presentar un plan de readecuación de su gasto en el presupuesto de ingresos, porque con toda seguridad ya los ingresos no fiscales, los no petroleros, van a incrementarse en una proporción mayor al 3% y tendría obligación de ir a la Cámara para reajustar su presupuesto de ingresos y no lo va a hacer. Y no lo va a hacer porque ya se dio su propio decretazo para guardar su dinero en los proyectos que él tiene. Entonces, la perspectiva que se pueda dar en los próximos días de que algo o algún iluminado cambie la visión del presidente López Obrador, lo vemos muy lejano y por ende no se ve la sustancia por la cual puedan detonarse los empleos en México. Yo pronostico que lo que hoy se está diciendo, de hecho en sus propias cifras, entre lo que dice el presidente una mañana que le quita 200,000 a lo que dijo el titular de la Secretaría el día previo, pero el escenario se percibe ominoso. Muchas gracias, diputado. Tendría la palabra Ivonne Reyes. ¿Nos escuchas, Ivonne?
Ivonne, ¿nos escuchas? Sí, ¿ya ahora sí me escuchan? Ok. Perfecto. Perdón, buenas tardes a todos. Mi pregunta sería más allá de la crítica si es legal o ilegal esta reglamentación de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, de la militarización del país. ¿Qué van a hacer desde el Congreso? Porque algunos legisladores de oposición votaron a favor. Entonces, más allá de la crítica, si piensan hacer alguna acción legal con todos los partidos de oposición, y si es el momento de que el gobierno federal dé un golpe de timón en su estrategia que la ha venido defendiendo, pero pues ya demostró sus fracasos y ya es hora de que dé un golpe de timón en esta estrategia que ha venido aplicando. Estas serían mis cuestiones. Muchas gracias. Senadores, ¿alguien que quisiera responder? Senadora Murguía, por favor. Sí, Ivonne, buenas tardes, con gusto. Concretamente en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estamos revisando todas estas características que a nuestro juicio son inconstitucionales, que no son claras, que llevan a confusión y ambigüedad por parte del acuerdo, y estamos explorando la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad, ver si podemos implementarlo, porque creemos que más allá que efectivamente el artículo 5º transitorio establecía, sí, bajo determinadas condiciones que no se cumplen en el acuerdo, la participación excepcional de las Fuerzas Armadas, en este acuerdo, pues evidentemente, y quiero volverlo a ratificar, tiene aspectos muy graves de constitucionalidad y legalidad que es importante hacer valer, y también el de pretender, desde mi punto de vista y de algunos de mis compañeros, responsabilizar a las Fuerzas Armadas de una política fallida de seguridad por parte del gobierno federal. Una tarea más se le asigna ahora a las Fuerzas Armadas, el de la seguridad pública de manera permanente y prácticamente durante todo el periodo de gobierno del presidente López Obrador. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien más que desee comentar? ¿No? Pasaríamos entonces a nuestra siguiente pregunta, que es de Jorge Chaparro. ¿Nos escuchas, Jorge? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntarles si Acción Nacional ya está considerando regresar al Congreso a trabajar, es decir, ante esta posibilidad que se ha abierto por parte del gobierno federal de que ya la economía o algunos lugares de la economía comiencen a caminar. ¿No es tiempo ya de que regrese el Congreso a sesionar en este momento? ¿Qué opinión tienen al respecto? Si, bueno, pues regresando también, existe el riesgo de que se modifique la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria y, pues bueno, esa parte también hay que considerarla. Pero ¿estarían ya dispuestos a reabrir el Congreso? Muchas gracias. ¿Alguien que nos ayude a responder? Yo le contesto a Jorge con mucho gusto. Muchas gracias. Por favor, diputado, coordinador. Jorge, el Congreso no está cerrado. Aún tiene que satisfacer. Las comisiones han estado sesionando de manera virtual. La mesa directiva ha venido sesionando en la Cámara de Diputados semana a semana y la Junta de Coordinación Política ha sesionado al menos 3 veces en el periodo en donde se ordenaron algunas disposiciones sanitarias por la pandemia. Estamos en fase 3 y estamos en el periodo de receso. Y si un partido ha estado a favor de restablecer la vida al máximo en el Congreso de la Unión, ha sido precisamente Acción Nacional. La semana pasada nosotros propusimos de manera inicial que no se suspendiera la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. El día de ayer en la mesa directiva sostuvimos el mismo criterio. Sí hay que hacer un balance de una ecuación entre salud y vida y el hecho de que estemos sesionando de manera responsable.
Nosotros ayer propusimos que el Congreso sesione la Comisión Permanente el viernes 15 de mayo. Hoy se va a hacer una serie de pruebas a las 5 de la tarde para ver, porque ese es el gran problema, que no se escucha, coordinador. Senado de la República, la forma que tiene ordinario. Y entonces, nosotros, por supuesto que estamos a favor. Ahora, ya las condiciones de si habrá o no uno o varios periodos extraordinarios, eso dependería de varias cosas. La primera es que haya dictámenes. No hay un solo dictamen listo para ello. Y el segundo es que haya las condiciones de sanidad. En esto estamos en fase 3 para poder responder a todo esto. Nosotros estamos a favor de que el Congreso siga siendo contrapeso. De hecho, vamos a proponer también en la comisión permanente en su momento que aparte de las tres primeras comisiones existe. No se escucha, coordinador. Tenemos problemas con su conexión. No sé si nos escucha, coordinador. Comisión. La última parte no se escuchó. Es lo que vamos a proponer que se abra una cuarta haya sesiones importantes de la crisis, salud, economía, trabajo, energía, la Cancillería que están coordinando el trabajo. Entonces, el trabajo legislativo continúa con los retos de la circunstancia estar en fase 3. Perdón, ¿podría agregar una pregunta más? Me gustaría saber si habría la posibilidad de considerar llevar el Congreso a un lugar seguro. Es decir, en la sede del Congreso trasladarla, no sé, a uno de estos estados que no tiene problemas de COVID y que pudieran ustedes legislar allá. ¿Se ha planteado en algún momento algo así? Muchísimas gracias. No se ha hecho una sola propuesta al respecto. Nosotros tenemos que actuar con sentido de responsabilidad. La propia Constitución establece mecanismos para el cambio de la sede de los poderes, en el caso tanto del Senado de la República como la Cámara de Diputados, y consideramos que tenemos que hacer una combinación entre salud y la responsabilidad de estar actuando con lo que era en este momento. No se escucha. Disculpe, coordinador, estamos teniendo problemas con su conexión. ¿Nos escucha usted? Coordinador Romero Hicks. Senadora Murguía nos quiera comentar sí, las acciones que estamos haciendo. El Congreso no puede estar dormido ni puede estar aislado. No vamos a hacer lo que el presidente, esconderse en Palacio Nacional. Eso no es lo permitido. Concretamente, parte de lo que venía comentando el coordinador Romero Hicks es que no ha habido una propuesta de un cambio de sede a otra entidad con una incidencia menor en el caso del coronavirus. No ha habido ni siquiera esta propuesta. En algún momento se planteó, cuando se convocó al Senado para la ley de amnistía, el que pudiera sesionar en la Cámara de Diputados, que es una sede más amplia para buscar condiciones de sana distancia, pero ni aún en esas condiciones, en ese momento, fue algo que prosperó. Buscamos el que podamos sí sesionar en la Cámara de Senadores como corresponde, cuidando todas estas condiciones de sana distancia. Creo que el espacio del salón de pleno lo permite, toda vez que el número de integrantes de la permanente es 37 y permite el que la distribución sea en condiciones de una distancia sana. Muchas gracias. Perdón, coordinador, coordinador Romero Hicks, tuvimos un poco de problemas con su conexión y nos piden si puede volver a repetir el tema de la cuarta comisión, porque ahí como que se nos cortó un poquito, por favor.
Con mucho gusto. Hay 3 comisiones en la permanente. La primera ve temas de gobernanza y justicia. La segunda, temas de educación, defensa y relaciones exteriores y de carácter social. Y la tercera tiene que ver con temas de economía y finanzas. Nosotros creemos que debe haber, en esta atribución que tiene el Congreso de la Unión de ser un contrapeso del Poder Ejecutivo en control y fiscalización, una cuarta comisión exclusivamente dedicada a los temas de la crisis. 1, salud pública. 2, economía. 3, seguridad y justicia. Y 4, temas de carácter social que no están debidamente atendidos, como es el caso de la alimentación, la descomposición de los retos en el tema educativo, la seguridad social. Este es el sentido de la propuesta que buscaremos acordar con los demás grupos políticos. Muchas gracias, coordinador Romero Hicks. Tendría la palabra ahora Luis Pérez y cerraríamos con Félix Muñiz. Luis, ¿nos escuchas? Claro que sí, buenos días a todos. La pregunta va dirigida a todos. Son 2 preguntas más que nada. Es acerca de la militarización, no tiene otra palabra, en todo el país, que pues ya ven que la situación económica ya va en caída, los desempleos, el atasgo de la gente, porque no saben ni por dónde las mentiras que dicen a diario. Es una parte de que ven que ya les crecieron los enanos del circo, por decirlo de una manera, que la Guardia Nacional no les ha funcionado, a pesar de los miles de millones de pesos que han invertido. Por un lado, y por otro, ustedes como congresistas del PAN, diputados, senadores, ¿qué tienen previsto para evitar que pues, se siga rebasando la ley? Por su respuesta, gracias. ¿Sí pudieron escuchar bien, diputados y senadores? Si no, para pedirle a Luis si bloquea su imagen. Se cortó Luis, un poco. ¿pudieras bajar tu imagen y nada más hacernos el audio para que pudieran escuchar? Porque se corta bastante. Listo. Claro que sí, cómo no. Buenos días de nuevo. La situación es esta, la pregunta. Ustedes como congresistas del PAN, diputados y senadores, ¿qué piensan hacer al respecto? ¿O qué se piensa al respecto? Porque la militarización que está haciendo el gobierno federal, que no tiene otro nombre, es porque quedó rebasada la Guardia Nacional. Al ver la franca caída de la economía en el país, los desempleos, el hartazgo de la gente y la serie pues, de mentiras o de cifras maquilladas que dan con lo de la situación del coronavirus, la gente la tiene ya en vilo. Hay gente que perdió el trabajo, hay quienes han perdido sus negocios y el gobierno no hace absolutamente nada, los ha dejado solos, los ha dejado abandonados. Es como oposición, ¿qué piensan hacer al respecto? Por su respuesta, gracias. Senador Rementería levantó la mano y si alguien más me ayuda levantándola también. Senador Rementería, por favor. Yo quisiera decir que, bueno, en primer término se tiene que reconocer que ante la situación muy grave económica que se está viviendo ya y la que lamentablemente parece que todavía se va a poner peor, pues se puede esperar condiciones en las que necesitaría ayuda en tareas de seguridad por las fuerzas del orden. Eso es una cosa, y esa pudiera eventualmente llegar a estar justificada en esa parte y por una temporalidad precisamente marcada por la pandemia y la condición de extrema inseguridad, si es que se da, ojalá y no, en nuestro país, que pudiera llegar a darse pues la posibilidad de actualizarse lo que propone el artículo 5º transitorio de la reforma de marzo del 19, en donde sí hay con carácter pues extraordinario y que sea también temporal. Ahora, cuando estamos revisando y lo que estamos viendo, un acuerdo como el que se publica apenas hace un par de días, de lo que estamos hablando no es de eso. De lo que estamos hablando es de una propuesta que lo que hace es suponer la militarización por los próximos 5 años. Contrario a todo lo que siempre dijo el presidente, pero bueno, más allá de eso, tu pregunta es ¿qué hacer? Bueno, ya se comentó, se va a explorar las vías para poder intentar pues, ver que esto se eche atrás, que pueda regresar a su espíritu original y que cuando sea, bueno, pues coordinada, cuando sea subordinada, cuando sea temporal, cuando sea extraordinaria y cuando sea fiscalizada, pues pueda participar, pero no en las condiciones en las que lo está haciendo, en las que está planteando una participación pues permanente, encargándose de labores de seguridad pública, que por supuesto no lo tiene que hacer. Y además,
hay que pedirle, suponiendo que se actualizan las condiciones ahora, establece el artículo 76 que tiene que informar cómo se dio todo este proceso, qué se hizo, en dónde se atendió, qué fue lo que resolvieron. De forma que, de manera concreta, yo te diría, tenemos que explorar con la gente que nos ayuda en el área jurídica a ver la posibilidad de detener, pues, digamos que los efectos de este acuerdo, la publicación de este acuerdo, y por otro lado, pues, que se ciña estrictamente a lo que se interpreta, a lo que claramente dice el artículo 5º transitorio. Senadora Reynoso, ¿levantó la mano o alguien más levantó? ¿No? Bueno, pues entonces pasaríamos... Gracias. Pasaríamos entonces con Félix Muñiz. Félix, ¿nos escuchas? Félix, ¿nos ayuda? Eso. Y activando tu micrófono, Félix. Listo. Ahí está. Correcto. Senadores y diputados, muy buenas tardes. Preguntarles, con este no regreso a la normalidad, porque así lo han dicho en el gobierno de la Ciudad de México, ¿ustedes estarían pensando en llegar a trabajar al Congreso en septiembre, que es la fecha máxima? ¿Ya estarían las condiciones adecuadas para que el Congreso se reactive? Esa sería una pregunta. Y la otra sería, el senador Monreal firmó una carta que le hacen llegar también congresistas norteamericanos para que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial condonen o cancelen la deuda a los países que menos ingresos tienen. Me den su opinión acerca de estos dos temas. Gracias. ¿Quién quisiera responder? ¿Me ayuda levantando la mano? ¿Alguien? Senadora, por favor. Bueno, fundamentalmente, Félix, comenta que si estamos en posibilidad de que en el mes de septiembre o en interés de poder regresar, le dijera yo, tenemos la expectativa de que incluso en la permanente podamos sesionar, bueno, por lo menos ahorita en la etapa alta de la pandemia, esta semana, de manera virtual, pero que pudiéramos hacerlo incluso de manera presencial, sí, con todos los cuidados del caso, sana distancia, protección, etcétera, pero creemos que el Senado, la Cámara de Diputados, la permanente, no pueden permanecer callados. Son actividades prioritarias de acuerdo al decreto de emergencia sanitaria que se emitió y tenemos que buscar las condiciones para poder sesionar, sí con condiciones de seguridad, pero poder sesionar. Y esperamos, evidentemente, en septiembre, si bien hablar de condiciones de normalidad es incierto, porque no tenemos ni datos ciertos del alcance de esta pandemia, pero creemos que ya estaríamos en condiciones de poder reintegrarnos con normalidad, si esto fuera posible, a las sesiones, porque desde antes en la comisión permanente pudiéramos estar sesionando. Y respecto de la otra propuesta, en donde hubiera una solicitud de los países con menos ingresos para que los adeudos que se tengan en el Fondo Monetario Internacional y en otras instituciones pudieran ser por lo menos diferidos o incluso condonados, me parece que es una medida que se han utilizado en otros países y que sin conocer ahorita el impacto económico que esto pudiera significar para las finanzas de nuestro país, sería importante explorar todas aquellas acciones que le permitieran al gobierno tener la mayor cantidad de dinero disponible para atender la emergencia. Por emergencia me refiero a las graves condiciones de salud, de atención a la población, de equipo a los médicos, protección al personal médico y también de la emergencia económica, que si bien, como alguna vez hemos comentado, un 70% de la población pudiéramos ser susceptibles de contagiarnos con el COVID, la verdad que el grave impacto económico nos va a alcanzar a todos.
en la pérdida de empleos, en la pérdida de algunas empresas y condiciones para la reactivación. Entonces, si esto le permite al gobierno federal contar con recursos disponibles para invertirlos, no en las obras insignias de este gobierno, sino en la emergencia que estamos viviendo de salud y económica, sería una propuesta que desde luego acompañaríamos como grupo. Por favor, diputado. Sí, muchas gracias. Quiero reaccionar a la declaración que no conocía de mi colega, el exgobernador Ricardo Monreal. Por eso nosotros estamos proponiendo dos instituciones al diseño. Uno, un Consejo Fiscal Autónomo que no existe y que en cualquier lugar del mundo desarrollado que se considere serio debe de estar ordinariamente sesionando. Y dos, un Consejo Especial para la Atención de la Emergencia. Hoy a mí me gustaría también escuchar en su momento la opinión del secretario de Hacienda. Es un hombre serio y muy preparado y con experiencia internacional. El problema que tenemos es que no escucha al presidente y cuando lo oye no le entiende porque está desconectado de la realidad. Entonces tenemos que ver estos temas de finanzas con el máximo sentido de responsabilidad y nosotros creemos que lamentablemente este gobierno no está inyectando las reasignaciones presupuestales necesarias para fortalecer la economía. En esta pérdida de más de 700,000 empleos y en las pérdidas de las micro, pequeñas y medianas empresas, es más fácil expedir un acta de defunción de una empresa y un empleo que un acta de renacimiento, porque una empresa se construye en abonos y muere al contado. Y eso es lo que estamos en este momento sufriendo por la falta de atención. Entonces necesitaríamos una mayor deliberación pública de todos estos temas. Hoy, hace una semana, el Consejo Coordinador Empresarial hizo 168 propuestas. A este momento, ni el presidente de la República ni el secretario de Hacienda han contestado a una de ellas. No han contestado a una. Frente a esta cortina de humo que el presidente nos tendió sobre el tema de la Guardia Nacional y el Ejército, y enviamos la solidaridad máxima al Ejército, no ha mencionado el presidente 2 segundos del tema desde el lunes. Entonces hoy lo que necesitamos es una mayor interlocución. Por eso necesitamos un Consejo Fiscal Autónomo y un Consejo para la Atención de la Emergencia Económica. Muchas gracias, coordinador. Diputado Héctor Jaime nos pedía la palabra. No se escucha, diputado Héctor Jaime. Nos ayuda. Listo. Que contestó la senadora Lupita Murguía de manera muy atinada. Tiene que ver con el aspecto hipotético, si se regresaría o no a trabajar en septiembre. Parte de lo que hoy se conoce de cómo se comporta este virus, que es un asesino implacable, ha demostrado cambiar su conducta a como estaban preparados al menos los dos, que con esta apertura temprana, al menos ahorita como vamos, se calcula que todavía va a haber una cola de pandemia importante, al menos en el Distrito Federal, hasta agosto. Es decir, ayer por la tarde, el Instituto de Métrica de la Salud de la Universidad de Washington, que es el instituto más reconocido en el mundo de pronósticos y de análisis de carga de la enfermedad, marcaba esta tendencia hasta agosto. Si hay un acercamiento temprano a la actividad, sin los cuidados de saber de qué tamaño es la dimensión del problema, es decir, si no se hacen más pruebas, si no tenemos una base de datos confiable de lo que está ocurriendo, pues lo que sí va a pasar es que el número de es muy grande. Si analizáramos ahorita que el 8% de la gente que vive en el Distrito Federal tiene diabetes, que el 16% tiene hipertensión y que solamente han sido atacados muy pocas personas por este virus, lo que puede ocurrir es que no haya un descenso tan significativo y que entonces esto se pueda casi imbricar con la segunda ola que llega en septiembre con el tema de la influenza y que está circulando en nuestro país. Y entonces va a ser muy complejo lidiar con dos problemas respiratorios y con tan escasa infraestructura, ¿no? Simplemente en el tema de ventiladores, como bien mencionaba Lupita, el IMSS iba a comprar 2,500, resulta que siempre no los compró
Y entonces, ¿con qué están proveyendo los nuevos ventiladores? Lo que anunciaba el CONACYT en México no es suficiente. Entonces, hoy el Consejo de Salubridad marca que al menos no debe haber en esta etapa más de 50. Y aunque en el semáforo que presentaron ellos decían que era correcto, tiene que ver con dos entidades. ¿De dónde va el legislador y a dónde llega? No solamente es el lugar de ocurrencia, sino el lugar de residencia. Entonces, la pregunta central es, ¿podemos confiar en los datos? Hasta ahorita no. Muchas gracias. Disculpen, diputadas, diputados, senadoras, senadores. Tenemos 2 preguntas más que llegaron de último momento. ¿Nos da tiempo con sus agendas? ¿Sí? Karina García, por favor, tienes la palabra. Gracias, buenas tardes. Solamente preguntarle a la senadora Murguía, que es la que habló de la posible acción de inconstitucionalidad, ¿qué fecha estarían pensando para decidir? Porque, bueno, entiendo que con los gobernadores del PAN estarán dialogando también sobre este tema. Obviamente esta acción sería solo de congresistas, me imagino. Y la otra pregunta al coordinador Romero Hicks, dieron a conocer los resultados de la consulta que organizaron los diputados del PAN. ¿Cuál es el número total de participantes? Y al diputado Barba, ¿qué propone usted que haga los gobiernos del PAN que sí van a reabrir algunas de sus actividades? Es decir, ¿qué medidas les estarían sugiriendo para que pudieran contener la propagación en algunas industrias, por ejemplo, automotriz, donde sí están de acuerdo en abrir? Senadora Murguía, por favor. Sí, Karina, muy brevemente le contesto. El plazo para presentar esta acción de inconstitucionalidad es de 30 días a partir de la publicación del acuerdo, que fue el pasado lunes. Entonces, estamos ya explorando, pues bueno, las causas de inconstitucionalidad que hemos detectado y las anomalías legales del mismo acuerdo. Y por otro lado, bueno, pues también tenemos que explorar no solamente si hay materia, que creemos que sí la hay para esta acción, sino además la disposición de otros grupos parlamentarios de acompañar esta acción de inconstitucionalidad, ya que en principio, como grupo parlamentario, requerimos un 33% de los integrantes del Senado. En caso de no poder sumar este porcentaje de voluntades, estaríamos explorando cualquier otro medio de defensa para la impugnación de este acuerdo del presidente que consideramos inconstitucional, arbitrario y oscuro. Muchas gracias, senadora. Coordinador Romero Hicks. Sí, gracias. Acabamos de emitir un boletín y preferiría que el boletín lo revisaran y con mucho gusto lo atendemos. Tuvimos 35,145 opiniones y de esas, la opinión casi total fue en contra de estas obras faraónicas, suntuarias e inviables, y que el presidente se concentre en la crisis, que esté conectado a la realidad. Ese fue el resultado. Tenemos un boletín al respecto, con mucho gusto lo compartimos. Muchas gracias, coordinador. Diputado Héctor Jaime Ramírez Barba. Sí, muchas gracias. Me abro el micrófono, ya está abierto. Muchas gracias. Pues la ruta que se hace es harto relevante porque eso es lo que hubiéramos esperado que se dijera hoy por la mañana. Primero, lo que tiene que hacer cualquier estado que quiera reactivar después de una pandemia, si es el caso, es tener el mecanismo de vigilancia epidemiológica muy fortalecido. Y hablábamos no solamente de las personas que se trasladan y los trabajadores, sino la propia comunidad. La vigilancia epidemiológica debe ser muy fortalecida y así lo harán los gobiernos del PAN, en ser capaces de detectar rápidamente, aislar, probar, testear, como dicen ahora el nuevo término manejado aquí en nuestro lenguaje a nivel nacional, el manejo de casos sospechosos. Es decir, si una industria va a abrir, se tiene que establecer el sistema de vigilancia epidemiológica en los trabajadores y en sus familias. Identificar y seguir grupos de contacto de manera aleatoria, como se debió haber hecho, que apenas se está empezando a hacer, por fortuna, ya en los hospitales. El tercero es tener estas guías que se van a implementar para las medidas de control. Se estaría esperando las que emitan las diferentes instancias que hoy son normativas en el tema, pero tiene que ver sobre la higiene de las personas y la higiene laboral. Si es necesario, detectar a tiempo y contener los brotes que pueda haber entre las poblaciones vulnerables. Un trabajador puede tener pocos riesgos, pero si al regresar a su casa
hay adultos mayores o personas con riesgo, tiene que saberse. Y entonces no es un tema de oídas, esto se toca con partitura, por lo que hoy se conoce. Se debe evaluar puntualmente en la comunidad el impacto de la pandemia o de los casos, tanto en la comunidad laboral como en la comunidad donde vive la persona. Debe haber mediciones de largo aliento para ver estas vigilancias epidemiológicas. No son temas de un solo día. Los sistemas de información acerca de los trabajadores y que estén sanos con las medidas de higiene correspondientes va a ser parte clave. Y por último, ¿cómo podemos saber que no hay cocirculación del virus cuando en ocasiones de una comunidad o de un municipio que aparentemente pudiera estar libre, ese trabajador va a colaborar en otro municipio, como pasa? Ustedes saben, en la Ciudad de México hay 5 millones de trabajadores que no viven en la Ciudad de México y que se transportan diariamente hacia la Ciudad de México. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. Y en el caso de los gobiernos y en el caso de este tipo de industrias, hay un trabajo garantizado entre las secretarías estatales, al menos la que yo conozco con precisión, que es Guanajuato, y la industria que lo va a hacer, estableciendo los puntos de control y los mecanismos estrictos de vigilancia epidemiológica y de una nueva definición de casos. No solamente el caso confirmado, sino el caso a estudiar y los casos sospechosos. Muchas gracias, diputado. Y para terminar, Lucía Calderón quiere hacer una segunda pregunta, una segunda ronda, y con esto terminaríamos. Lucía, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. Disculpen la molestia. Para esto de frenar esta militarización del país, ¿se acudiría a este bloque de contención que ustedes han formado para la parte económica y la parte sanitaria? Es una pregunta para la senadora Murguía. Y en cuanto al diputado Romero Hicks, en el tema de la celebración, la posible celebración de la reunión el día 15, ¿sería a través de un medio virtual? ¿Se haría de esta forma, considerando que hoy van a hacer las pruebas para ver si funciona el sistema? Senadora Murguía, por favor. Sí, Lucía, estamos explorando cuáles son los criterios de los integrantes del llamado bloque de contención. Como comentaba, nosotros tenemos la convicción de que hay violaciones importantes a la disposición constitucional en la que se basa y que pretende reglamentar el acuerdo del presidente. Y dependiendo de estas disposiciones, pues estaremos en posibilidad, si las hay, de promover esta acción de inconstitucionalidad o buscar otras alternativas, quizás ya desvinculadas del tema parlamentario, pero que nos permita impugnar este acuerdo que, como digo, consideramos que tiene carácter inconstitucional. Gracias, senadora. Coordinador Romero Hicks, por favor. La pregunta sería virtual el viernes 15 de mayo. Le pediría, si nos permiten, a nuestra compañera, la senadora Nadia Navarro, ella es secretaria de la mesa directiva, que nos dé el comentario. Hoy se hace la prueba a las 5 de la tarde y luego se va a la mesa directiva para determinar, en su caso, las modalidades de la junta del viernes. Lamentablemente tengo que retirarme y los agradezco. La senadora Nadia tiene más elementos. Por favor, Nadia, ¿te parece? Gracias. Coordinador, buenas tardes. Comentarles que el día de hoy hemos sido convocados los integrantes de la comisión permanente a hacer una prueba a distancia de lo que sería una primera sesión en línea. Estamos convocados de los diferentes grupos parlamentarios. Posterior a eso, la mesa directiva con nuestra vicepresidenta Laura Rojas vamos a tomar una determinación de la viabilidad. Por supuesto, como ya lo ha manifestado nuestra coordinadora, la senadora Guadalupe Murguía, está la firme intención de sí impulsar una sesión a distancia que pueda permitir el espacio propio para que los integrantes de esta comisión podamos dar a conocer los puntos de acuerdo, las iniciativas, y que podamos ejercer esta dinámica de reinserción a la vida parlamentaria en lo que se pueda durante esta pandemia.